Pues bienvenidos todos aquí a este espacio virtual, digital, extraño, de esa nueva normalidad. Estamos aquí con Rodrigo Reyes, el director de 499 y su productor Inti Cordero. Muchas gracias por estar aquí ambos. Y muchas felicidades para empezar por el gran éxito del documental hasta ahora, que ha tenido mucho éxito en varios festivales a nivel internacional. Estamos muy felices de tenerlo nosotros como parte de la competencia. Yo creo que una buena manera de empezar, Rodrigo, en sí llamarlo documental es un poco extraño, ¿no? Porque ocupa un territorio un poco entre la ficción y el documental. Incluso usar esas palabras no tiene tanto sentido en cuanto a esa peli. Me gustaría que nos platicas un poco de tu decisión de hacer esta película así, de no seguir tanto como la línea documental, sino de cómo intentar habitar ese territorio un poco gris, un poco entre los dos géneros. Platícanos un poco de eso. Pues me gusta comentar que todo empezó, bueno, en una cena en casa de mis papás cuando vino Inti a visitarme a California y estábamos debatiendo de cómo hacer esta película, ¿no? Yo quería hacerla a caballo, yo quería repetir la ruta a caballo y que las vicisitudes del crew fueran como un reflejo de todo este esfuerzo de conquista y que fuera más una comedia. Pero de repente en la cena, según yo lo recuerdo así, en la escena dice Inti, oye, ¿y por qué no tenemos varios personajes que representen diferentes elementos del pasado y que convivan con nosotros, ¿no? Y entonces, pues por ahí empezamos con esta loca idea de incluir a un fantasma en la película, ¿no? Y de 5 o 6 personajes que teníamos en mente, se fueron reduciendo al que es quizás el más importante, el más controversial, que es el conquistador. No sé, Iti, si tú quieres abonar un poco en esa anécdota. Bueno, efectivamente fue al calor de una cena y luego una caminata por el parque de Yosemite, donde empezamos a imaginar también esta cabalgata y nos imaginábamos como un equipo de rodaje a caballo recorriendo el camino de Cortés desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Teníamos claro que había una oportunidad en esta anticipada conmemoración de los 500 años de la llegada de Cortés y de la conquista, y que era una oportunidad también de mirar hacia el presente desde el pasado, ¿no? Y fue cuando empezamos ya a ir aterrizando las ideas, a definir una posible ruta de desarrollo del proyecto. Esa tensión entre pasado y presente, también se nota una tensión entre el actor y las personas reales, por decirlo, que cuentan sus historias. Una tensión que creo que está ahí a propósito. Yo creo que es una tensión que enriquece mucho la experiencia de ver el documental, mientras a veces hasta llega a ser un poco genera un poco de ansiedad. Eso fue una intención de hacer la película así, de generar esa experiencia en su público. Sí, yo creo que de repente si tú haces presente a un fantasma tan importante para la identidad mexicana, es súper incómodo, ¿no? ¿Qué hace ahí este conquistador escuchando a la familia de un periodista asesinado, a una madre que busca a su hijo desaparecido, ¿no? Ese acto de escuchar es muy transgresor y de hecho lo hemos comentado mucho de que gran parte de las protestas sociales empiezan por ahí, por la exigencia de ser escuchados. Y entonces lo interesante es que con este actor, con este único elemento, de repente la película te puede mostrar pasado, presente y también hablar del futuro y de estos espacios donde pasaron todas estas cosas, ¿no? Porque Cortés subió desde el Golfo de México por la Sierra Madre y se adentró a la capital y la película hizo lo mismo. Seguimos la ruta, pero lo más que podíamos, grabábamos en sitios y en espacios donde pasó Cortés. Entonces, hay como todas estas cosas que están en equilibrio en la película, pero que es muy incómodo de repente darnos cuenta
de que 500 años no son nada, ¿no? De que este fantasma y su mentalidad sigue ahí, solo que ahora en lugar de estar conquistando a los mexicas, esa mentalidad se está aplicando para controlar la libertad de expresión o se manifiesta en la violencia de género, ¿no? Son como herramientas que siguen, ¿no? Entonces, la película es como, yo lo entiendo muy bien, de repente la ves y dices, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque se están conjugando tantas contradicciones, pero justamente no queríamos hacer una película didáctica, no queríamos hacer una película, digamos, de enseñanza, ¿no? Como lo que veríamos en un canal histórico, ¿no? Sino que queríamos que la película fuera una experiencia y que el público saliera pues un poco consternado, provocado, confundido, inspirado, ¿no? Porque además es un tema tan grande la conquista de México, nosotros no podemos ofrecer una explicación, ¿no? Sí, esta experiencia que mencionas de que la película es provocadora y causa esa reacción en el público, para mí, al menos el momento de más sentir esa provocación y esa tensión era la secuencia con el testimonio de la madre de Fátima, que seguramente es algo que has hablado bastante. Entonces me interesa mucho como saber para ustedes cómo fue manejar, porque como director, como productor, como crew, manejar justo esta tensión que mencionan con la mezcla de todos los elementos y esta realidad fuerte, violento, cómo lo manejaron y hubo algún momento en que pensaron en tal vez no incluir esa parte o para mí yo creo que es esencial a la peli, pero cuéntanos un poco más de eso. Bueno, nuestro acercamiento, o sea, hicimos muchísima investigación sobre la historia, sobre los temas y después junto con INTI y con el apoyo de varios colegas como Daniela Arrea, que es una gran periodista, íbamos contactando ya a los personajes por medio de periodistas locales también. Pero siempre les explicábamos, la película va de esto, viene un actor, la tesis de alguna manera es esta, ¿no? Y entonces había una colaboración, les invitábamos a colaborar, no solo a dar su testimonio, que es algo que muchos de estos casos se han visto en los medios. La señora Lorena, madre de Fátima, se ha visto mucho en los medios. Ella es una luchadora muy presente. Sin embargo, jamás se ha presentado su testimonio dentro de este universo, digamos, de la violencia colonial que sigue conquistando, ¿no? Entonces, con todos y todas teníamos esa conversación totalmente transparente, ¿no? El personaje viene aquí, va a escuchar tu testimonio. El actor, de hecho, escuchaba el testimonio. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo quisieras retratarte? ¿Qué quisieras compartir? Y de repente había personas reales que daban ideas muy concretas. Hay un capítulo en la película donde el conquistador es apresado por una fuerza de policía comunitaria indígena. Y eso fue idea del poeta que es el personaje principal, ¿no? O sea, había este diálogo, por eso el personaje podía compenetrarse con las personas Sí. y luchamos mucho para balancear ese testimonio, pero al final hay un plano larguísimo que dura como 2 minutos, casi 3 minutos, donde ella está explicando en detalle el crimen y es demoledor y ahí ya se te caen las defensas, ¿no? Sí. Como espectador se te caen las defensas y al conquistador también ya no tiene excusas ya no puede ir seguir reinterpretando la historia, ¿no? Ya se quedó sin herramientas, sin defensas, pero es algo que debatimos mucho con Inti, ¿no? ¿Cómo, cómo equilibrar estas historias? Y cómo también manejar el dolor, ¿no? Porque en ese proceso que mencionaba Rodrigo de la investigación y que acompañó Daniel Larrea, pues nos dimos cuenta de que era muy difícil evadir
los temas más dolorosos de la realidad actual del país, ¿no? Como lo es la desaparición, como lo es el feminicidio. Y bueno, pues sí, la verdad es que pues tuvimos que pues hacerlo con mucha delicadeza, ¿no? Pero bueno, el resultado ahí está, ¿no? Y tú lo mencionabas, Chloe, el espectador, o sea, te hundes en la butaca paso a paso, ¿no? Sí. Y eso era también un sentido del mensaje y de la responsabilidad y compromiso que tenemos quienes hacemos documental, ¿no? Y que presentar esta realidad nos tiene que pues, doler a veces para poder realmente responder y reaccionar frente a esta realidad que no podemos ya pues, tapar con un dedo, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la gente en distintos lugares a la peli? Y cómo han sido esas reacciones. Son complicadas las reacciones, ¿no? Porque vivimos en un momento de hiperpolitización de lo correcto, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestro personaje principal sea un conquistador, de repente puede generar un rechazo. Sin embargo, o sea, justamente si el conquistador o un conquistador no tiene la capacidad de escuchar y de llegar a otra reflexión, de quizás aprender algo, entonces hablamos de un mundo donde no hay tregua, vamos a estar siempre en guerra, ¿no? Están los conservadores y los progresistas, están los buenos y los malos, ¿no? Entonces, teníamos mucho interés por exorcizar ese fantasma, ¿no? Que es está muy presente y que a veces sirve como para esconder, ¿no? Un tema y para no enfrentarlo, ¿no? O sea, los que vinieron con Cortés y todos los que siguieron después eran también seres humanos con aspiraciones, con fallas, ¿no? Etcétera. Y no los excuso, pero sencillamente hay que entender estos procesos, no hay que condenarlos a, a, al olvido sin comprenderlos bien para no seguir repitiéndolos, ¿no? Pero yo no sé si el público va a percibir eso o si va a haber otro tipo de debate sobre la representación de la violencia, sobre qué dice la película, ¿no? De México o qué no dice. Y mencionaste ahorita, usaste la palabra exorcismo. Y ciertamente hay algo de catarsis en este proceso de hacer la peli así, este proceso de seguir al conquistador. En cuanto a ustedes, esos 7, 8 personas en esta situación, escuchando, viviendo, experimentando esta violencia y estos testimonios y estas situaciones, sobre todo el actor, ¿hubo un proceso ahí de ustedes de catarsis o algún proceso como transformativo para que pasaron en el proceso de hacer el documental? Pues la película se rodó casi en orden cronológico y Eduardo, el actor con el que tuvimos la suerte de colaborar, no conocía México. De hecho, nosotros lo conocimos por Facebook y hizo un casting así, nos mandó un video y con base a ese video y haber visto algo de su trabajo, se lanzó a hacer la película y llegó a México un día, como tres días antes de empezar el rodaje, y traía unas uñas así larguísimas, porque decía que en el siglo XVI nadie se cortaba las uñas, y convivimos él y yo, o sea, visitando museos, visitando, por ejemplo, el Palacio Nacional, los murales, etcétera, tratando como de prepararle para este viaje. Y es muy interesante cuando terminas un viaje así de 6 semanas en total, viendo el país desde un lente tan particular, siguiendo un fantasma, como que te provoca a mí por lo menos me provoca muchas reflexiones sobre el poder de las ideas, ¿no? O sea, al fin de cuentas la película es un documental porque lo único que hicimos fue encarnar una idea o un concepto cultural. Le dimos voz y cuerpo y presencia en la pantalla, pero ese fantasma ya existe, o sea, está por ahí, ¿no? Está en las conversaciones, está en las calles del país,
y solamente lo encarnamos, pero seguirlo y luego despedirnos de él al final de la película fue muy lindo y no sé exactamente cuál es la reflexión concreta, digamos, pero sí esta idea de que ¿para qué sirven estos símbolos y qué es lo que alimenta estos símbolos, no? No sé, Iti, tú qué reflexiones tienes ahora, un año de terminar la película? Fue desde aquel principio que comentábamos, pues emprender como todo lo que es en este proceso de hacer una película, pues iniciar un viaje, ¿no? Y trazar un mapa y navegar un océano a veces turbulento y a veces calmo. Creo que, pues, digo, 499 es una película que pensamos fundamental en el presente, que fue casi no un milagro, porque fue como una coincidencia muy afortunada el habernos encontrado con Eduardo, ¿no? Porque encarna, digamos, él justamente, y esa anécdota que comentaba, o sea, él no había pisado México, ¿no? Sus referentes pues eran mínimos. Y esta inmersión profunda en la que lo sumergimos y llevarlo a Veracruz y desde la primera escena de la película bautizarlo o exorcizarlo, que empezar ese viaje ahí, pues fue pues sí, parte de este proceso también interno del equipo, de este equipo tan pequeño que permitió mucho diálogo, ¿no? Con Alejandro Mejía en esta relación intrínseca que hay entre el director y su fotógrafo, en el trabajo del sonido directo, pero luego del diseño sonoro y de la composición musical, y buscar o sea, esta película, una película de sala, eminentemente es una experiencia sensorial, ¿no? Y así la imaginamos y así la diseñamos, también desde la selección de la óptica que usáramos, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy sumamente emocionado con el estreno en Morelia, con esta primera proyección pública que tenga la película en territorio mexicano, de la reacción y de las muy diferentes lecturas que pueda tener cada espectador. Lo platicamos mucho, ¿no? Y yo le insistía a Rodrigo cuando me dolía tanto, o sea, cómo podíamos darle un poquito de algo que nos sanara, ¿no? Que no fuera tan duro, ¿no? Y por ahí, bueno, aún cuando, por ejemplo, esta secuencia que menciona Rodrigo con este grupo de autodefensas o de policía comunitaria en Songolica, pues eso también nos habla de otras realidades del país, ¿no? Y que alivian un poco, ¿no? Los voladores de Papantla, unas sutiles toques de los bailes de danzón en Veracruz, ¿no? Y que bueno, pues eso, así como para que ya digamos y que comience la función y agárrense de sus butacas. Muchas gracias, gracias Rodrigo, gracias Inti.